al buzón ciudadano a festejar el grito de los libres, sobre todo en este momento tan aciago en el cual la defensa de la nación le estamos haciendo los de abajo, porque los de arriba lo han entregado absolutamente todo. Yo estoy convencido de que la visita de Trump a Enrique Peña Nieto, el hecho de que Peña Nieto lo haya recibido, es uno de los actos de traición a la patria más brutales que hemos tenido a lo largo de la historia. Yo creo que solo es comparable al momento en el que Moctezuma fue a recibir a Cortés y le regaló a sus hijas y a sus concubinas y todo eso, y con el agravante de que Moctezuma por lo menos pensaba que Cortés era Dios, ¿no? Y Peña no sabemos ni en qué chingado estaba pensando. Yo creo que él mismo no sabía en qué chingado estaba pensando. Es una vergüenza, es el acto diplomático más vergonzoso de la historia de América Latina, si no es que del planeta entero. Entonces, ante este evento yo sí creo que tiene todo el sentido del mundo venir nosotros a celebrar la independencia, y porque tenemos que tener claro que quien está defendiendo la independencia de este país no son los señores que están en el gobierno, sino que vamos a tener que ser las gentes de abajo. Y el tema es muy simple: el modelo neoliberal ha arrasado con todo en todo el planeta. No solamente acaba con las economías naturales, también está acabando con las economías nacionales. Y lo que estamos viendo, yo estoy convencido de que la visita de Trump obedece a esta lógica, en la cual tú ves cómo un sector, digamos, del capital multinacional se impone ante los jefes de una nación para apoyar sus políticas electorales. De una sociedad deseable, es una distopía, es lo contrario de una utopía, es un mundo indeseable en el cual siguen avanzando sin frenos las lógicas del libre mercado, y los pueblos se ven obligados a resistir de todas las formas posibles y a la explotación, al saqueo y a la expoliación. Yo estoy preocupado porque parece ser que el modelo de esta actual del proyecto neoliberal es el modelo de Gaza y Cisjordania con Israel. Tienes por un lado un país que lo tiene todo, y luego una zona de población que no lo tiene nada y que no tiene derecho a nada, que resiste con las uñas, pero que vive bajo constante acoso. Yo creo que el modelo además es un modelo que ha sido tomado, es un modelo que fue practicado por primera vez en los Estados Unidos de Norteamérica con los pueblos indígenas, con las naciones indias. Están contemplando mandarnos a reservaciones, es decir, toda la idea del muro de Trump tiene que ver además con esta lógica, la lógica de las reservaciones. Ustedes se van, se refunden allá y vale madres. Entonces, lo que estamos viviendo es verdaderamente muy brutal. Jesús lo dijo y tiene toda la razón. Estamos ya en guerra, nos han declarado la guerra, y hay que entenderlo, una guerra de expoliación, y es muy probablemente también una guerra de exterminio. En algunas regiones, y ustedes lo saben, esto ocurre también aquí en México, la distopía neoliberal adquiere un carácter totalmente descarnado y brutal. En un sistema en el que la rentabilidad lo es todo, vemos cómo la legalidad y la tranquilidad social pasan a un tercer plano, y si todo se puede comprar, también estarán en venta los jueces, la justicia, los funcionarios públicos, los sicarios, y la búsqueda de ganancias rápidas y extraordinarias lo único que hace es que favorece los negocios ilícitos como el narcotráfico, como la trata de personas, como la venta de armas, como el tráfico de órganos y demás horrores. Hoy en día, defender la independencia de México implica, es una causa absolutamente humanista, es una causa popular, es una causa nacional, y yo creo que más que nunca tenemos que cohesionarnos y seguir defendiendo la idea de que podemos construir en este país una sociedad mucho más deseable que la que nos están ofreciendo estos señores. Y yo sí creo que la oportunidad está cerca y la tenemos que pelear. Viene el 2018, ya tienen estos señores armados toda una pinche estrategia de engaño y de decepción, y para echarla abajo lo único que tenemos que hacer es pues contarle a la gente, difundir nuestra versión de las cosas y hablar con la verdad. Es una tarea que es difícil, es una tarea que es pesada, pero ahora sí vamos a
procurar que estos círculos sirvan para eso. Vamos a convertirnos en una caja de resonancia y vamos a buscar echar abajo este modelo. Nuestro enemigo no es nada más Peña, nuestro enemigo no es nada más Margarita Zavala, nuestro enemigo es el modelo neoliberal, lo tenemos que tumbar. Y eso, la lucha antineoliberal ahorita va a ser la base y tiene que ser la base de la nueva independencia de México, porque sí vamos a dar el ejemplo, sí vamos a dar esa campanada y sí lo vamos a trabajar. Muchas gracias. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Le paso la palabra al padre Concha. Un fuerte aplauso, por favor. Vientos, su sangre, su sabor, Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las organizaciones, a los amigos y amigas que me han hecho el honor, un año más, de estar aquí compartiendo este grito de los libres. He escrito un mensajito que les pienso presentar. México halla mucho de su esperanza en el encuentro entre quienes, como las y los que estamos hoy aquí, creemos que podemos, y ya lo estamos haciendo, revertir la situación de crisis y pérdida de autodeterminación en la que nos han colocado estos malos gobiernos. Hoy sabemos que se ha perdido la estrategia de posicionarse en el escenario internacional como un país que reconoce y practica la igualdad jurídica entre los estados, la no intervención y el ejercicio del sagrado derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero no solo en términos de reconocimiento, sino también y concretamente en la práctica cotidiana. Nada más revisar los últimos sucesos, como la invitación a Donald Trump, deja mucho que desear sobre las prácticas entreguistas del actual gobierno. Esa visita, que valga decir, el protagonista fue el hombre que peor se ha expresado de las y los mexicanos, generó una profunda y legítima indignación. Por un lado, es inadmisible que México renuncie a su autodeterminación y exigencia de trato igualitario con los demás estados, así sea el mismo gobierno gringo. Por otro, nos convoca a reflexionar sobre la importancia de contar, de rescatar, de nutrir un Estado soberano que efectivamente consolide un proyecto de nación para todos y todas, apegado a los intereses, no de los capitales extranjeros, sino de toda persona que habita o transita por este país, comunidades y pueblos de México. Me gustaría agregar que de fondo tenemos algo indiscutible: la política económica de corte neoliberal, como acaba de decir Rafael, que se nos ha impuesto en las últimas décadas, emanada del proyecto de nación que una élite tecnócrata diseñó en su momento y que ahora intenta mantenerla, ampliarla, radicalizarla
y beneficiarse de ella a toda costa, incluso pasando por encima de todos los derechos individuales y colectivos de las mexicanas y mexicanos. Esta política económica está sometida a los intereses de grandes capitales y potencias económicas. Lo más inmediato que tenemos fue la serie de reformas estructurales, como la energética, que pone a disposición de inversores extranjeros la riqueza y beneficios de la exploración y explotación de nuestros hidrocarburos. ¿Qué mejor muestra para entender que el gobierno mexicano ha declinado del ejercicio de su propia autodeterminación? Declina de su exigencia de trato jurídico equitativo entre naciones y más aún se autolimita en lo que se refiere a la protección de derechos frente a grandes corporaciones que hoy sabemos afectan masivamente a pueblos cuyos territorios y bienes comunes les son arrebatados. Este modelo económico, que aunque muchas veces se ha demostrado está ya en crisis, se vende y ofrece como la solución falsa a los problemas de nuestra nación. No es así. La firma de tratados comerciales como el Acuerdo Transpacífico y otros bilaterales o multilaterales siguen colocando a México en una situación de crisis, enmarcado en una globalización asimétrica, inequitativa, que solo beneficia a unos cuantos capitalistas, en su mayoría transnacionales. Aunque sabemos que también en México tenemos empresarios que velan únicamente por sus intereses, dejando de lado olímpicamente el bien común de nuestra nación. La firma de tratados de libre comercio injustos, reformas estructurales impuestas por la violencia y una política exterior subordinada y entreguista al país del norte nos hacen reparar en la necesidad de elaborar un proyecto de nación que verdaderamente sea para y con los mexicanos. No hay más. Tenemos que seguir organizándonos para seguir construyendo entre todas y todos un país justo, digno, que represente la diversidad que somos en todas sus dimensiones, en donde todos y todas quepamos. Hay que rescatar a la patria entregada vilmente a intereses que no son los nuestros. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer en algo. Bueno, le paso la palabra a Lutz Kefferstein. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, buenas noches a todos.
Muchas gracias por estar presentes, muchas gracias también por la invitación que año tras año nos hace el Buzón Ciudadano a las personas que estamos aquí en esta mesa y que nos brinda un espacio para hablar de lo que pensamos, hacer análisis de coyuntura, buscar generar no únicamente un hilo conductor en las luchas y los movimientos sociales, sino también una especie de catarsis para cada uno de nosotros, al menos para mí lo es. No es sencillo el tener que lidiar con tanta mierda de lo que pasa en el país, leer las noticias cada día, leer tanta injusticia, leer tanta opresión y al mismo tiempo sentirse obligado a tener un equilibrio entre la furia, el coraje, la decepción, la tristeza y también una necesidad de alegría y de gozo por la vida, porque de otra manera es muy difícil, cada vez es más pesado el continuar viviendo en este país, observando todas las situaciones que se dan, la podredumbre que hay en todas las capas de la existencia nacional. Nos estamos dirigiendo hacia un futuro de insospechadas consecuencias. Lo que estamos viendo en este momento, me parece que desde Calderón fue ya muy obvio, es únicamente la punta del iceberg, por usar una expresión cotidiana, de lo que se venía anunciando desde la entrada de México al GATT con Miguel de la Madrid y después el Tratado de Libre Comercio con Carlos Salinas de Gortari. Esto quiere decir desde la llegada del neoliberalismo a México. Muchas personas desde ese entonces lo veían, muchos éramos niños, no entendíamos exactamente qué era lo que estaba pasando, pero ya se anunciaba. Habían personas inteligentes que desde mucho antes pudieron sospechar cuáles iban a ser las consecuencias, pero creo que ni ellas mismas estaban tan conscientes de lo que iba a ocurrir. Apenas esto que estamos viendo en este país, con todos los 200,000 muertos que ha habido desde la guerra contra el narcotráfico, así llamada guerra contra el narcotráfico de Calderón, que sabemos que no es tal, el aumento en la criminalidad, las exacerbadas crisis económicas, los recortes presupuestales cada vez más brutales, 30% menos de presupuesto para el próximo año a la cultura, otro tanto a la educación. Son cosas completamente absurdas, pero esto apenas es el comienzo de los efectos del neoliberalismo que se nos ha impuesto desde hace ya más de 30 años. En tanto que estamos aquí conmemorando, celebrando la así llamada independencia de México, pues sí, independencia del yugo español, pero no así independencia del yugo colonial. Quiero invitarlos a hacer el siguiente análisis. Creo que uno de los aciertos más grandes de quienes manejan los hilos de los títeres que tenemos ahí, que les llamamos gobernantes y que tendrían que estarnos representando y que sin embargo no nos representan a nosotros, sino que representan otros intereses ajenos, ha sido el pervertir nuestra aproximación hacia la historia. Nos lo han enseñado todo mal. Nos han enseñado, en primer término, que llegaron los españoles, que conquistaron y que nos hicieron colonia, y que entonces los pueblos indígenas padecieron, los pueblos hoy llamados indígenas, porque eran civilizaciones enormes. Internas. No hay que olvidar que lo único que ofrece el actual capitalismo salvaje al grueso de los ciudadanos del planeta es una sociedad en la que no caben para nada los valores de libertad, igualdad y solidaridad proclamados en la Declaración de los Derechos del Hombre. La actual dictadura del libre comercio es la antípoda. Allí ya está distorsionada la historia, ¿no? En donde les llamamos por un nombre que ellos no tenían, no se entendían ellos mismos como indígenas, eran enormes civilizaciones que fueron reducidas a comunidades aisladas, dedicadas única y exclusivamente a las labores de la tierra y a la servidumbre. Bueno,
quiero yo proponerles algo. Quiero proponerles que ante todo sepamos que la conquista no fue un proceso finalizado y perfeccionado, sino que la conquista continúa hoy en día a través de otros caminos y otros medios. Hemos visto los mapas de hasta dónde llegaba el así llamado Virreinato de la Nueva España. Era un territorio gigantesco, el doble del territorio que tenemos hoy en día en México, y esto quiere decir que esa conquista fue en realidad algo imaginario, es una invención, porque a pesar de que teníamos aquí a los europeos, eso no quiere decir que realmente todas las comunidades y todos los pueblos y todos los grupos étnicos y civilizatorios que habían en aquellos tiempos estuvieran conscientes de la existencia de los españoles aquí gobernando un territorio sobre el cual no podían tener materialmente control total. Les garantizo que había cualquier cantidad de pueblos en California, en Oregón, que jamás en su vida habían visto un español, que no sabían que existían, que no sabían que estaban aquí. Veían aisladamente tal vez uno que otro, porque el proceso de colonización fue de siglos. La conquista no terminó con Hernán Cortés cuando llegó y con sus 400 soldados, que además es algo completamente vergonzoso, supuestamente derrotó a 200,000 soldados aztecas. Y así nos lo enseñan. Llegaron, nos conquistaron, después fuimos esclavos durante 400 años, hasta que llegó la independencia y entonces desde entonces somos un pueblo libre. Pues ni la independencia se ha dado realmente, ni la conquista fue total. Y justo porque la conquista no fue total, es por lo que han tenido que encontrar nuevos discursos a través de los cuales la dominación de territorios que no habían estado completamente bajo su control ahora tienen que seguirlo estando. La guerra contra el narco de Calderón es otra manera más de preservar el dominio colonizatorio. Lo hemos dicho una y mil veces, si observamos el mapa de muertos, de desaparecidos, desde que Calderón entró al poder, desde antes, desde Salinas ya había, pero como no estábamos oficialmente en guerra contra nadie, entonces a lo mejor no se llevaban unos datos estadísticos tan fijos y tan claros como los que se llevan hoy en día. Pero nos vamos a dar cuenta de que los focos que tienen una relación con los muertos, con los asesinatos, con los secuestros, son lugares que están repletos de recursos naturales. Esto quiere decir que no nos habían conquistado completamente, esa conquista era una conquista epistemológica. Nos han hecho creer que hemos sido conquistados y como tal nos hemos comportado a lo largo de siglos, porque así nos lo han enseñado. En el momento en el que nos demos cuenta que nunca hemos dejado de ser libres más que en nuestra cabeza, esto quiere decir que en el momento en el que nos demos cuenta de que las condiciones de posibilidad ontológicas, existenciales, no nos impiden ser libres, en ese momento nos vamos a empezar a comportar realmente de manera autónoma, fácticamente de manera autónoma. Y por lo primero que tenemos que comenzar es sabiendo hacia dónde nos queremos dirigir como proyecto de pueblo, hacia dónde nos queremos dirigir como un proyecto, no quiero sonar tan cliché, pero como proyecto de una nación conformada por muchas identidades, conformada por muchas subjetividades, que tenemos que ir trabajando de la mano, codo a codo, recuperando espacios como este que estamos recuperando el día de hoy, que se recupera cada sábado, ¿no? Pero ¿cómo poder salir a las calles de manera constante, de manera consistente, de manera congruente? Ante todo, reinterpretando quiénes somos, reinterpretando qué es lo que queremos. Si queremos llegar a lugares diferentes, tenemos que caminar por caminos diferentes también. Es menester hoy, estoy firmemente convencido de ello,
salir a las calles a hablar con las personas y utilizar todos los medios de comunicación masiva que tenemos al alcance de las manos y que aún son libres, como el internet, las redes sociales. Pero para poder salir y hablar con la gente, primero uno tiene que tener algo que decir, y eso implica un enorme trabajo de lectura, de concientización, de reflexión, de análisis, en un primer término subjetivo y después comunitario, para poder ir y decir algo coherente, construido, lógico, convincente, con seguridad, argumentado. Es una doble responsabilidad la que tenemos, o triple, o cuádruple, o quíntuple. Son muchos pasos. Entendernos como libres aquí epistemológicamente, no creer más los discursos que nos han hecho creer. Ni fuimos completamente conquistados, ni se ha acabado la colonización, ni tampoco somos completamente independientes. ¿Cómo vamos a poder argumentar eso? ¿Qué es lo que vamos a tener que leer? ¿Cómo vamos a reflexionar y a construir nuestros discursos? ¿Cómo vamos a usar las herramientas de Facebook, de YouTube, los blogs, donde sea, cualquier espacio en donde podamos llevar un discurso a cientos y probablemente a miles y posteriormente, si tenemos mucha suerte, a decenas de miles de personas, y decirles: vamos a colaborar, vamos a trabajar, no está bien lo que está pasando, no es normal que día a día mueran personas, no es normal que día a día haya injusticias, no es normal que día a día haya opresión por parte de los cuerpos represivos, no es normal que día a día tengamos constantemente que estar saliendo a las calles cada vez más, ya hasta la derecha sale a las calles también, ¿no?, para protestar porque se les reconocen derechos a quienes ellos consideran que no deben de tenerlos. Estamos efectivamente, como bien lo dijo el Fisgón, ya viviendo una guerra devastadora desde todas las trincheras, desde la guerra bélica, pero también la guerra discursiva, también la guerra ideológica, y tenemos que estar preparados para ello. Y esta guerra que nosotros estamos aquí viviendo internamente en México ya desde hace varios años, está íntimamente relacionada con una guerra que se está llevando ya a cabo también a nivel global y que es por el control de los recursos naturales, se lleven a quien se lleven entre las patas. No quiero ser pesimista, aunque no puedo dejar de serlo tampoco por el estado de ánimo en el que me encuentro, pero yo veo fuertes indicadores de que ya estamos en una guerra mundial desde hace algunos años, pero que se está peleando de una manera diferente. Se está peleando de una manera velada, escondida, pero las condiciones de posibilidad están cada vez más y más y más reunidas para que esto termine explotando. Trump con su discurso de odio, Hillary, una cínica hipócrita que piensa exactamente lo mismo que Trump, nada más que no se anima a decirlo públicamente. Tiene otros mecanismos de dominación. La Unión Europea, a punto de entrar en una terrible crisis, la salida de Inglaterra, el Medio Oriente en una guerra interminable, China vigilante, moviendo sus intereses, dominando a través de medios económicos, y los recursos naturales cada vez menores y menores y menores. ¿Hacia dónde queremos llevar nuestra vida como sujetos personales, como sujetos comunitarios y como nación? Lo sabemos, hacia un mundo de equidad, de justicia, de solidaridad, de amor, por eso estamos aquí. Y esto implica que tenemos que ser responsables de nuestros actos en lo particular, pero también responsables de nuestros actos como comunidad. Entre más reflexión tiene una persona, entre más consciente es una persona de lo que ocurre a su alrededor y de cómo influye él en los actos a su alrededor, más libre es. En tanto que no únicamente somos sujetos personales, sino también sujetos comunitarios, hay una relación directa entre la reflexión que hacemos, entre la conciencia que adquirimos y el cómo va modificándose esta comunidad, que no es sino el producto de nuestra relación política. Leamos, cultivémonos, reflexionémonos,
no únicamente leamos a los autores de izquierda, leamos también a los autores de derecha, porque hay que saber cuáles son sus argumentos para poder contestarlos. Uno tiene más armas para combatir ideológicamente cuando entiende cómo opera ese otro frente a uno, que a veces también tiene rostro de enemigo. Y el enemigo en este caso, pues son los capitales, los capitalistas ambiciosos, que no dan un quinto por la felicidad de los sujetos frente a ellos, y que tampoco dan un quinto por el planeta Tierra. Saben que se van a morir, pero van a tener lo suficientemente acumulado como para que sus hijos puedan seguir explotando. Y sus hijos también saben que se van a morir. Y así, poco a poco, el planeta se va ir minando. Pues van a llegar hasta donde los dejemos llegar. Y no estoy hablando de ridícula y utópicamente tomar las armas, porque yo no voy a luchar por nadie que esté dispuesto a adquirir el poder a través de levantarse, matar gente y utilizar carne de cañón. No lo voy a hacer nunca jamás en la vida, ¿no? Es a través de la organización social y política consciente como se logra una transformación social. Voy a concluir diciendo lo siguiente. Ayer estuve en un foro sobre derechos humanos y discriminación allá en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y estaba el ombudsman de la universidad, o sea, quien se supone que tiene que luchar o defender los derechos humanos de los estudiantes. Estaba también pues el director del Instituto Municipal para Prevenir la Discriminación, el así llamado INMUPRED, y estaba también el ombudsman queretano, todos panistas, por supuesto, ¿no? Y entonces el ombudsman de la universidad 5 veces se la pasó poniéndome a mí de ejemplo de cómo él era tan tolerante que estaba dispuesto a sentarse junto a mí a pesar de que yo estaba tan mal vestido, ¿no? De cómo él era tan tolerante que estaba dispuesto a estar junto a mí y a compartir la mesa a pesar de mi vida sexual, ¿no? De mi modo de vida sexual. Y yo decía, órale, cabrón, ¿y cómo sabe? ¿Qué sabe de mi vida sexual o qué no? Pero son puros prejuicios. Y sin embargo, vean, o sea, así es como se respetan los derechos humanos, ¿no? A pesar de que yo vengo con traje, me puedo sentar aquí. Importa más del 45% de sus alimentos. No somos libres, no somos soberanos, no somos independientes. Dependemos de nuestra comida del imperio, de Estados Unidos, de las corporaciones agroalimentarias. Entonces, hoy que celebramos la independencia, tenemos que reconocer que parte de la lucha por recuperar la independencia nacional, la soberanía popular, es la recuperación de la independencia alimentaria, de la soberanía alimentaria. Y hoy estamos en una situación, una tormenta perfecta. Es la mayor crisis en la que ha vivido este país después del proceso revolucionario de 1910. Ni siquiera la guerra cristera, ni siquiera el movimiento 68 o la irrupción de la guerrilla urbana y guerrilla rural después en los 70s o después de la insurrección del zapatismo. No hay tal condición de debilidad en el gobierno y en la clase dominante como la que hoy estamos viviendo. Pero eso es una situación muy peligrosa, porque es en ese momento cuando los poderes transnacionales toman la mayor ventaja. Hace 3 días llegó el representante de comercio de los Estados Unidos aquí a México a dar instrucciones al secretario de Comercio y de Alfonso Guajardo y a la secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, para que impulsaran la ratificación del Tratado Transpacífico entre finales de noviembre y principios de diciembre como última posibilidad para que se apruebe este tratado, que es aún peor y más lesivo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así que, a pesar de que en Estados Unidos hay una oposición creciente al TPP y a otros tratados similares, y que los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Trump y Clinton, se han pronunciado en contra de ese tratado, Obama y lo que representa Obama están en la idea
de que terminando la elección de Estados Unidos el 8 de noviembre y antes de la toma de protesta del nuevo presidente o de la nueva presidenta, puedan someter a la aprobación este tratado transpacífico que se negoció a espaldas de los ciudadanos, a espaldas de los legisladores. Entonces, dio la instrucción de que México, a través del Senado, pueda ratificar este TPP entre noviembre y principios de diciembre de este año. Es un peligro muy grande que en este contexto de grandes problemas y grandes amenazas, pues se pueden tomar esa ventaja y aprobarlo sin ninguna resistencia. Así que yo lo que advierto son 4 o 5 desafíos de resistencia antes del 2018. Resistir y evitar la ratificación del Tratado Transpacífico en el Senado. 2. Resistir la privatización del agua. 3. Resistir la privatización del ejido y la comunidad. Y 4. Resistir la autorización del maíz transgénico para siembra comercial. Y en esa resistencia prepararnos para el 2018. Es la oportunidad que tenemos para iniciar la recuperación de la independencia nacional, la soberanía nacional, cambiar el régimen autoritario, cambiar el modelo neoliberal y encauzar de nueva cuenta un proceso a favor de la gente, a favor de sus derechos, de sus libertades y a favor de una nación incluyente y multicultural y diversa. Y en esa oportunidad no debe de caber duda. Andrés Manuel López Obrador, Morena y Alianza Movimientos Sociales, Movimientos Ciudadanos es la única posibilidad para iniciar un proceso de transformación de fondo. No hay duda de eso y desde ahorita tenemos que hacernos cargo de eso. Trabajar, organizar y convencer a cada vez más gente, porque ya no tenemos tiempo y ya no tenemos oportunidad. Si no logramos el triunfo en el 2018, esta situación de crisis, de tormenta perfecta, puede derivar en una salida fascista, en una salida militarista, en una salida policíaca que nos lleve a situaciones nunca antes vistas en este país. O hay salida democrática, nacionalista, social, de derecho, o hay una salida fascista, militar. Esta opción la tenemos que resolver entre todos y también no tenemos que dar pie a la confusión. O es Andrés Manuel y Morena encabezando una lucha popular o es el fascismo. No hay de otra, compañeros. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la lucha del pueblo mexicano! ¡Viva Morena! ¡Viva López Obrador! Bueno, le doy la palabra a Francisco Estrada. Gracias, compañeros, por compartir con ustedes nuevamente este día tan importante que tenemos que celebrar, porque sí tenemos mucho que celebrar. Hay rebeldía, hay ímpetu, hay patriotismo y eso hay que celebrarlo. Gracias, Antonio, gracias, Rosy, gracias a todos. Y yo voy a hablar un poco de liderazgos responsables, de liderazgos transformadores y de la solemnidad del momento que vivimos, de la gravedad del momento que vivimos, como se ha dicho aquí por quienes me antecedieron. Vivimos un momento grave, un momento que pone en peligro nuestra integridad como nación, porque quienes nos gobiernan no les importa que se lleven al país entre las patas, porque quienes nos gobiernan, que además son títeres de otros intereses, no les preocupa el bienestar del pueblo ni el costo que tenga el seguirse sosteniendo en el poder. Pero el tema de fondo es lo que hoy se dice, lo que hoy escuchamos a algunos de nosotros. Se habla del discurso de Andrés Manuel López Obrador con sorpresa. Ayer decían, porque querían hacernos creer que Andrés Manuel era un peligro, que Andrés Manuel dividía, que Andrés Manuel confrontaba, que detrás de todo acto de violencia estaba Andrés Manuel. Y hoy que Andrés Manuel llama a la calma, que por cierto no es un discurso nuevo, no es un discurso novedoso ni prefabricado, es el discurso de siempre de Andrés Manuel, pero hoy que ese discurso
Es una isla entre todos los actos de violencia y discursos radicales que vienen del poder, precisamente porque quienes están dividiendo y confrontando a los mexicanos son los que están en el poder. Hoy que la voz de Andrés Manuel llama a la serenidad, hoy se espantan, porque este país necesita un líder y un líder responsable y lo tenemos. Que no haya confusión entre nosotros, porque no la hay. No tenemos que interpretar a Andrés Manuel porque él no necesita a alguien que venga a decir lo que quiso decir Andrés Manuel. Es claro. Andrés Manuel López Obrador y quienes estamos con él en esta lucha desde el 2006, desde antes del 2006, sabemos lo que queremos. Queremos hacer una revolución, nada menos que una revolución pacífica. Por eso no le apostamos al golpismo. La apuesta de Morena es a la política, a la democracia. Y hoy más que nunca es deber de todos los ciudadanos, pero en primer lugar de quienes militamos en Morena, defender la democracia. Hoy son los de la derecha, son los mismos que llevaron fraudulentamente al poder a Peña Nieto, quienes están empujando la descomposición política y social. Y hoy más que nunca tenemos que salir en defensa todos de la democracia. Andrés Manuel está haciendo su trabajo, está triunfando, está construyendo, su triunfo, porque hoy en este momento la elección la tendríamos ganada, y lo saben, y tienen miedo, y construyen sus caminos tortuosos para arrebatarle al pueblo su posibilidad de tener un gobierno de transformación y de cambio. Por eso Andrés Manuel llama a la conciliación, porque este país lo que necesita ya es conciliación, es reconciliación, es la unidad de los mexicanos. Estamos hartos de destructores, hemos tenido años y sexenios de gobernantes destructores, y hoy lo que tenemos que hacer entre todos es unificarnos y construir. Aquí se decía que tenemos que lograr la unidad del movimiento social, de Morena y de todos los que queremos un cambio. Parte de la labor perniciosa de los gobernantes, de los que están en el poder, ha sido confrontarnos en una lucha estéril de pequeñas diferencias. Por eso es importante, y por eso quiero llamar la atención en este día tan fundamental para los mexicanos, sobre el discurso y el llamado de Andrés Manuel López Obrador. Un llamado a la responsabilidad, porque el momento nos obliga a leer la historia correctamente, pero leer también el presente correctamente. Hay muchos referentes. ¿Cómo se construye el triunfo de una causa? Preguntaba la compañera Campa, ¿cómo hacer para que no nos vuelvan a hacer fraude, para revertir todas las trampas? Ellos no van a cambiar, ellos son los mismos. Incluso a lo mejor se mejoren a sí mismos en la práctica del fraude, de la trampa, de la traición al pueblo. Nos toca a nosotros. Y decía Jesús Ramírez, necesitamos votos, pero más votos, muchos votos. Necesitamos sumar, esa es la tarea. Cuando se planeaba la independencia, había muchas ideas, mucha ebullición, mucho trabajo intelectual, mucho pensamiento, como lo tenemos ahora en estos círculos de estudio. Y en una de esas tertulias, a la que asistió Allende en Querétaro, resultado de esas tertulias, que no tenían nada de tertulias, que eran reuniones de conspiración, resultado de una de ellas, el 31 de agosto de 1810, fíjense la fecha, 31 de agosto de 1810, Allende le mandaba una carta a Hidalgo y le decía: si el movimiento fuera francamente revolucionario, no sería secundado por la masa general del pueblo. Y uno de los integrantes de la Junta dijo que si se hacía inevitable la revolución, como los indígenas eran indiferentes a la palabra libertad, era necesario hacerle creer que el levantamiento se lleva a cabo únicamente para favorecer al rey Fernando. Había claridad en lo que se buscaba, pero se trataba de sumar, se trataba de construir la posibilidad del triunfo de la independencia. Cuestiones tácticas, cuestiones de estrategia. Años después, Benito Juárez
se negó a confrontar, a entrar en el juego de la confrontación, a que lo empujaba a la lucha de los puros contra los moderados en el Partido Liberal. Y gobernó, y además construyó el camino de la República y la lucha contra la intervención con los puros encima, casi todo el tiempo luchando contra él, buscando sustituirlo bien con Miguel Lerdo de Tejada, bien con González Ortega, porque Benito Juárez sabía que lo fundamental para lograr el triunfo de la causa era mantener al pueblo unido y al Partido Liberal unido, porque se trata de sumar. Y hay un caso más que es todavía mucho más notable, el de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón en prisión, marzo de 1903, estaba en la cárcel de Belén, se reúne con su hermano, con Juan Saravia, con una serie de liberales que estaban construyendo el Partido Liberal Mexicano y el programa que iba a conformar ese Partido Liberal Mexicano, que iba a ser la base además de la revolución que ellos empujaban. Y ahí deciden que van a cuidar mucho la construcción de ese partido y van a cuidarse mucho de no hablar la palabra anarquista en ninguno de los momentos ni las declaraciones del Partido Liberal. Y el 13 de junio de 1908, Ricardo le escribe una carta a su hermano Enrique y a Práxedes Guerrero y les dice: para no echarnos encima a la nación entera, debemos seguir la misma táctica que hemos ensayado con tanto éxito. Nos seguiremos llamando liberales en el curso de la revolución, pero en realidad iremos propagando la anarquía y ejecutando actos anárquicos. Iremos despojando a los burgueses y restituyendo el pueblo. Solo los anarquistas van a saber que somos anarquistas y les aconsejaremos que no nos llamen anarquistas, para no atemorizar a tanto imbécil que en el fondo de la conciencia abriga ideales como los nuestros, pero sin saber que son ideales anarquistas, pues están acostumbrados a oír hablar de los anarquistas en términos desfavorables. Y era Flores Magón, porque se trataba de sumar, porque Flores Magón construyó el Partido Liberal para construir un proyecto de transformación del porfiriato con la suma del pueblo mexicano. Y por eso, cuando estalló la Revolución Maderista, Flores Magón llamó a acrecentar la lucha revolucionaria para que fuera el programa del Partido Liberal el que se impusiera, y que fue lo que pasó. Pero antes tuvo que pasar otra cosa más. Venustiano Carranza, confrontado a la decisión de enfrentar el cuartelazo de Huerta, decide hacer un manifiesto, el Plan de Guadalupe, que es un manifiesto político exclusivamente, que cuando le presenta en la hacienda de Guadalupe a los jóvenes revolucionarios, provoca la molestia y el enojo de la mayoría de ellos. Mújica habla a nombre de todos. Mújica se levanta y encara a Carranza y le dice: señor Carranza, ¿dónde están las reivindicaciones obreras? ¿Dónde están las reivindicaciones campesinas? Terminar con los latifundios, acabar con las tiendas de raya. ¿Dónde está la educación laica? Y Carranza se levanta y le dice: lo que yo les pido es que consideren que si hacemos una revolución de ese tipo, si nos enfrentamos no solamente a Huerta, sino a los latifundistas, a los empresarios, a los grandes comerciantes, al clero, esta revolución se va a alargar y va a ser muy sangrienta. Va a durar por lo menos 2-3 años más. Y entonces Mújica se levanta y le dice: hay aquí, señor Carranza, la suficiente juventud para dilapidarla no 2 o 3 años, sino 10 y 20 si es necesario, para hacer una revolución de la que nos proponemos nosotros. Pero finalmente se impuso la visión de Carranza y en unos meses cayó Victoriano Huerta, pero gracias a esa rebeldía se conformó la corriente radical jacobina, que fue la que tuvo la voz cantante en el Constituyente del 17, la que ganó los debates y la que hizo de la Constitución el fermento de la revolución social, que desde los tiempos de Flores Magón se venía animando, porque además hay que decirlo, los constructores de la Carta del 17, Mújica, Jara, y los que además la hicieron práctica, como Cárdenas, todos se formaron leyendo Regeneración o en los clubes liberales. Pero hay un episodio más que quiero referir para conocer la importancia, para constatar la importancia y valorarla de tener un líder con habilidad que suma y que no divide, que no confronta. Fue nada menos que Lázaro Cárdenas, el autor de la última revolución pacífica
que ha tenido este país, porque Lázaro Cárdenas encabezó la última revolución en paz y democrática que ha tenido México. En su campaña cuenta José C. Valadez, en su libro Historia General de la Revolución Mexicana, Antonio Villarreal parecía que tomaba la delantera, porque había logrado que el discurso cardenista radical, que algunos jóvenes impulsores del proyecto cardenista llevaban a cabo durante la campaña, había logrado que ese discurso fuera utilizado para confrontarlo con el pueblo. Y entonces, Cárdenas modificó ese discurso, restó fuerza al villarrealismo, que se servía de esas exageraciones ideológicas para predisponer contra la población temerosa de las innovaciones experimentales, y Cárdenas ganó la presidencia, y desde la presidencia hizo esa revolución. Hablamos de líderes constructivos, pero además de líderes que han hecho realidad una transformación, de líderes que han encabezado momentos históricos que, a excepción de Cárdenas, han costado sangre y han costado sacrificios muy altos, que es lo que nos permite hoy tener las pocas libertades que estos gobiernos últimos nos han querido dejar. Pero hoy tenemos el deber, todos los que estamos aquí, de hacer de este acto un acto de conciencia y de compromiso, para que, como decía aquí Rafael Barajas, los círculos de estudio se conviertan en el fermento de la transformación pacífica, transformación radical que tendremos que hacer, que necesita este país. Y el año es 2018, y no podemos caer en la confrontación y en la división. Tenemos que sumar, la tarea es esa, sumar y sumar y sumar, conciliándonos, reconciliándonos, atrayendo a más ciudadanos. No basta con los que somos muchos, pero necesitamos más. Para vencer el fraude, el voto tiene que ser masivo, contundente. Los mexicanos tenemos que unificarnos. Hoy, las encuestas de ellos, dicen que el 70-80% de los mexicanos estamos en contra de este gobierno, lo rechazamos. Creemos que es un mal gobierno. Tenemos que transformar, ese es el deber de Morena, ese es el deber de nosotros. Ese descontento social callado, mudo, en un voto en contra y en un voto pacífico que transforme a México. Hoy, día de la independencia, esa es la labor que tenemos quienes creemos, y que tenemos además, como he dicho muchas veces, la gran fortuna de ser partícipes de este movimiento, la gran fortuna de venir a los círculos de estudio y de saber la realidad de este país, que allá afuera la mayoría, por obra de la televisión y de la prensa vendida, no tienen acceso a ello. Por eso, nuestra responsabilidad, como decía otro compañero, es doble, triple, cuádruple. De nosotros depende. Este cambio lo tenemos que hacer los ciudadanos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. No es una frase, no es un eslogan de campaña, es una realidad. Cuando el pueblo ha estado dividido, sus enemigos han logrado imponerse. Hoy toca que la unidad nacional, que un proyecto de unidad popular, de alianza de abajo para arriba, que sume a todos, de todos los partidos, de todos los movimientos, sea el impulso de esta transformación. 2018 es la fecha. 2018 tiene que ser el momento del cambio para México. Muchas gracias. Sí, un breve anuncio. Perfecto. Bueno, nada más un breve anuncio. Como lo dijo Francisco Estrada y aquí los ponentes, la importancia de los círculos de reflexión, e invitarlos a que en las redes sociales, si tienen Facebook, Twitter y YouTube, nos visiten a nuestras cuentas, al Buzón Ciudadano, ahí lo pueden buscar, y que pues
que difundan este círculo de reflexión. También hay otros círculos de reflexión en Azcapotzalco, y hay otros también, otras variantes de esos círculos de reflexión. Por favor, difúndalos, y porque nosotros queremos que la sociedad avance, que todos lleguemos a tener un real cambio y que haya una mayor participación de los ciudadanos. Bueno, ese es el anuncio. Por favor. Y si lo pueden repartir también en Facebook, subir las fotos y, bueno, poner el hashtag Buzón Ciudadano, sería de gran ayuda para nuestro círculo, por favor. Bueno, ahora paso la palabra a Bernardo Batis. Pues buenas noches. Ya escuchamos excelentes discursos, conferencias en este día tan importante para México. No repetiré, no, procuraré ser un poco breve, pero admirando no solo a nuestros oradores y los integrantes de esta mesa de primera, que como bien dijeron aquí, podemos, excluyéndome yo, pero con mucho gusto compartiendo, podríamos estar en cualquier universidad dando clases, y seguro que estamos y hemos estado, pero admiro más la paciencia de ustedes y la fibra y el aguante de estar aquí todo este tiempo escuchando el mensaje y compartiendo posicionamientos, ideas, convicciones que se transmiten. Yo estoy, ustedes saben, iniciando una nueva actividad por encargo de Andrés Manuel, por encargo de Morena, por encargo del pueblo de la Ciudad de México. Somos 22 compañeros que llegamos a la Asamblea Constituyente. Representamos el 36% de la votación obtenida. Somos la mayoría, somos en la Asamblea Constituyente los que representamos la mayor votación comparativamente con cualquiera de los partidos. Sin embargo, como jugamos con tahúres que marcan las cartas, que cargan los dados, con todo cinismo, desde la reforma constitucional, prepararon un escenario totalmente antidemocrático. Somos 100 sentados en las curules del constituyente, pero solo 60 electos con el voto popular a través de listas. Ya desde la elección hubieron repartos de tinacos, hay algunos constituyentes que podemos llamar tinaqueros porque llegaron con votos que compraron con tinacos y con despensas y con dinero en efectivo. Ya hubo en la elección una trampa, pero no les bastó. Tuvimos el 36% de los votos nosotros. Entonces, establecieron una regla mediante la cual 40 representantes que se van a sentar, que ya están sentados ahí en las curules de la Asamblea Constituyente, 40 no fueron electos. 16 son senadores que siguen siendo senadores federales, que vienen de varios estados de la República y que además de ser senadores van a ser diputados constituyentes en la Ciudad de México. Ya llegaron hoy ahí con todo cinismo 16 diputados federales que además de seguir siendo diputados federales van a ser también diputados a la Asamblea Constituyente. Nuestro orador principal en la asamblea de hoy
dijo que si preguntó el diputado Javier Quijano, preguntó si tienen el don de la ubicuidad, cómo van a estar en la Cámara de Senadores y en la Asamblea al mismo tiempo. Van a querer que 3 días de la semana funcione el Senado y 3 días la Asamblea. No vamos a permitirlo. Tenemos mucho trabajo y poco tiempo. Y luego se reservaron todavía, además de esos que nombran las cámaras, 6 que nombró Mancera y 6 que nombró Peña Nieto. Ya estamos los 100. No es aceptable. No representan al pueblo y el titular de la soberanía es el pueblo. No es ni Mancera ni Peña, pero tampoco son los diputados y los senadores que ya demostraron con los votos, con las reformas llamadas estructurales, con su abyección del Pacto por México, ya demostraron que no tienen verdaderamente la representación ciudadana, sino el compromiso con Peña Nieto. Así empieza de manchada la Asamblea Constituyente. Sin embargo, la decisión de Morena es participar a pesar de eso, llevar la voz, y llevamos además la autoridad moral que nos da la mayoría obtenida en votos. Aquí ya nos están recordando que hay un descontento generalizado, que el 70% de la opinión pública está en contra de este sistema, pero todavía controlan el día de las elecciones, todavía ese pueblo descontento no se vuelca en las urnas a llevar su voto, pero ya aumentamos, ya crecimos. Aquí en la Benito Juárez no pudimos todavía superar al partido que más que tiene el gobierno de la delegación, que es el PAN. No pudimos superarlo. Sin embargo, la delegación Benito Juárez aportó una votación altísima para el triunfo de la planilla de Morena para el constituyente. Y estamos en el 5º lugar, a pesar de que no es una delegación grande. Estamos en el 5º lugar de votos aportados para el triunfo de Morena. Ese es el escenario inicial. Lo que sigue es que podemos afirmar algo que se ha dicho por politólogos, se ha dicho por políticos, que también se puede gobernar desde la oposición, desde fuera. Se puede obligar al sistema a que acepte, al que cambie, que modifique sus decisiones, porque la presión es muy grande. Ciudadanos, unos cuantos, 100, fueron a pararse a la asamblea el día de ayer y pararon una reforma relacionada con la vivienda que iba a beneficiar a las grandes corporaciones que hacen los desarrollos. Unos cuantos pararon una decisión que ya estaba tomada. Le dieron marcha atrás. Nosotros hemos estado presentando un programa para la Constitución de la Ciudad de México, y les puedo decir que la que ahora presenta Peña Nieto a través de Mancera, es Mancera el que la presenta, pero sin duda sabemos que también ha estado detrás la Consejería Jurídica Federal en todo este movimiento, y presenta una Constitución que tiene muchas cosas. No la he leído, apenas la recibimos hoy, pero ya vi el índice, ya vi algunas partes, y muchas de las cosas de las que hemos estado hablando, por ejemplo, autonomía y reconocimiento a los pueblos y a los barrios originarios de esta ciudad, por ejemplo, una lista muy completa y muy amplia
de los derechos humanos. Ahí estoy seguro que el padre Concha puso su parte porque él estuvo trabajando también en eso. Muchas de las cosas que queremos proponer y defender ya vienen. No es un regalo, no es una concesión, fue el trabajo de muchos que estuvieron aportando, pero también un gobernante se da cuenta de que si no tiene el respaldo del pueblo, tiene que ceder, tiene que aceptar. Y les puedo decir que ya estamos desde fuera, sin estar sentado nadie de Morena en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, ya estamos logrando cambios importantes desde antes de que se entre a la discusión de la Constitución. Y otra cosa más, miren. Morena presentó una lista de ciudadanos. Aquí oí hace un rato a Francisco Ramírez decir, iba yo llegando, decir que un grupo del pueblo de México, del que formo parte, 22 mexicanos heterogéneos de distintos lugares, 11 mujeres, 11 hombres, llegamos y éramos advenedizos en ese ambiente político típico que impuso el PRI, que se los impuso a los panistas y a los perredistas, de abrazos, de saludos, de trajes, de perfumes, de lociones, de joyas. Ese ambiente, igual en el Senado, igual en la Cámara de Diputados, que quisieron llevar también a la Constituyente, ese ambiente tuvo que recibir a 22 representantes del pueblo de México, que fuimos a dar una nota diferente. Pero algo más, tuvieron que buscar personas que no son incondicionales del sistema. Ahí están algunas como Clara Hussitman, como Alejandro Encinas. Hay varios, algunos que son de partidos distintos, que son de los partidos pequeños, algunos independientes. Estamos seguros de que tuvieron que elevar el nivel de sus enviados, porque el nivel nuestro, que es el popular, está también representado por un grupo de diputadas y diputados de primer nivel, interesados en todos los problemas sociales de esta ciudad, conocedores. Está Gabriela Rodríguez, está Mayela Delgadillo, está Clara Brugada, para mencionar a 3 de las mujeres. Está Jaime Cárdenas, el constitucionalista, que es el experto en derecho constitucional. Está Superbarrio, Raúl Ramírez, conocedor de todo el problema habitacional de la Ciudad de México. Estoy seguro que al ver la cantidad y la calidad de los propuestos por Morena, ellos tuvieron también que elevar el nivel de los que enviaron, y será más factible que logremos obtener votos a favor y quizá convencer a muchos de que tenemos razón en la mayoría de las cosas importantes. Por ahí vamos a trabajar, a llevar las razones, a llevar los argumentos, pero también a buscar que ese sector, esa franja de constituyentes que no pertenecen a Morena, pero que llegan con cierto nivel de libertad, de autonomía, de preparación, de capacitación, se jueguen su propia conciencia, tomen una decisión. Yo voy a mencionarlo por nombre, pero quiero ver a Alejandro Encinas a la hora de que haya una votación difícil, donde se vote entre nuestra concepción de una ciudad
de avanzada, de respeto a los derechos humanos, de justicia social y una ciudad para los grandes desarrolladores y los grandes comerciantes y las tiendas de mayoreo o las tiendas populares, las plazas comerciales. Cuando se tenga que tomar una decisión, quiero ver a él, a doña Ifigenia Martínez, que tienen una historia y una tradición. Quiero verlos. Yo creo que tenemos una gran oportunidad y vamos a dar la batalla. La primera escaramuza, que fue la de hoy, el primer enfrentamiento, lo ganamos. No sabemos qué va a decir, mañana la prensa, pero hoy ya tenían preparado un escenario como de Televisa con unos sillones muy elegantes para que llegara Mancera. Él iba a ser el único que hablara, a entregar el proyecto de constitución. Nosotros, de los 5 de mayor edad, tenemos 2, el ingeniero Jiménez Espriu y su servidor. Y les dijimos, no nos vamos a sentar en esos sillones, si quieren recibimos de pie, y si no, reciban ustedes solos a Mancera. Nosotros ni nos vamos a sentar, ni nos vamos a prestar al espectáculo. Esto no es un programa de televisión. Impusimos nuestra decisión y tuvieron que aceptar el formato que nosotros les dijimos. O háganlo solos y ya nos veremos en la tribuna después. Y luego pretendieron con un orden del día muy sencillo, sin discursos. El ingeniero Jiménez Espriu y yo propusimos que hubiera un posicionamiento. No aceptaron. De cualquier manera, quedé yo como vicepresidente. Augusto Gómez Villanueva, que lo sacaron por ahí de los cuarteles de invierno, quién sabe qué, de qué refrigerador lo fueron a traer, para que hubiera uno de mayor edad, con experiencia parlamentaria, mayor que la mía. Yo fui diputado en la 48 legislatura, en 1970. Todos los demás, incluyendo a Porfirio, fueron después. Entonces mi lema era la voz de la juventud al Congreso, así es que ya imagínense que ha corrido el tiempo. Bueno, pues Peña Nieto se esperó hasta el último momento, seguramente buscando entre todos los sótanos y los refrigeradores a ver dónde encontraba una buena momia para sacarla y ponerla. Y encontraron a Augusto Gómez Villanueva, un viejo líder de la CNC, un priista clásico, antiguo, que fue embajador de México en Nicaragua, que tenía sus tintes de ideología de izquierda, le llamaban en Nicaragua, cuando él era embajador, el 10º comandante. ¿Se acuerdan que había los 9 comandantes de la revolución sandinista? Y a él le decían el 10º, porque él se las daba de izquierdista. Y ahí lo han tenido, y fue el que encontraron para que tuviera una experiencia legislativa anterior a la mía. Sin embargo, con él ahí presidiendo, con Porfirio Muñoz Ledo dirigiendo, a Augusto como uno de los secretarios, y 3 ellos, doña Ifigenia del otro lado, tomamos la palabra, hablamos. Yo inicialmente pedí la palabra y quisieron evitarlo, pero estábamos allá, no querían que hubiera un incidente mayor y me tuvieron que dar la palabra y hablé. Y luego habló desde abajo pidiendo la palabra Javier Quijano, y luego habló Jaime Cárdenas y una de nuestras compañeras, Consuelo, y no sabían qué hacer, no sabían qué decir, ninguno de ellos habló. Y les puedo decir que esa primera batalla de la instalación, que no quedara como una escenografía
preparada para la fotografía, sino que hubiera la primera discusión que radicó en una sola cosa. Habemos aquí dos tipos de diputados: los que somos democráticos, electos por el pueblo, y los que fueron designados, que no representan más que a sus amos que los enviaron a votar como les indiquen. Eso quedó muy claro hoy. Quizá la prensa no lo diga, pero lo vamos a decir. Díganlo ustedes, cuéntenlo. En las redes sociales, ya está circulando. Quisieron evitar que habláramos y hablamos. Quisieron ponernos ahí como coro griego, como escenario, y no lo permitimos. No lo permitimos. Así es que, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue, amigas, amigos? ¿Qué sigue? Ya viene ahora la discusión de fondo. Tenemos que revisar muy cuidadosamente la Constitución. Sabemos que trae muchas cosas positivas, pero también sabemos que en otras áreas de la misma Constitución van a querer seguir protegiendo los mismos intereses de este sistema económico de mercado, de injusticia, de desigualdad social. Y vamos a cuidarlo todo esto. ¿Qué es lo que queremos? Presentamos un documento en honor a Morelos que se llamó Los sentimientos de la ciudad, porque Morelos expuso los sentimientos de la nación. Ahí empezamos diciendo que el fin de una constitución debe ser la felicidad del pueblo. Ese es el fin. No arreglar las cosas para los políticos, no poner las estructuras jurídicas y políticas al servicio de los gobernantes, sino al servicio de los gobernados. Con eso empezamos. Estamos poniendo el dedo en la llaga. Es el pueblo el destinatario de la Constitución, no el gobierno. Vamos a defender los derechos fundamentales, el derecho al agua, los derechos de los pueblos originarios, los derechos individuales y sociales, por supuesto. Vamos a proscribir hasta donde podamos estas llamadas asociaciones público-privadas que consisten en entregar los bienes públicos a intereses privados. Tenemos muchos programas. No quiero cansarlos mucho, ya me excedí un poco, pero les quiero pedir un favor. Vamos a dar la batalla allá adentro, como ya empezamos a darla hoy. Somos 22 contra 78, pero tenemos la razón y el respaldo popular. Y les vamos por favor a pedir que el debate que se vaya dando allá, ustedes lo den afuera. Que estén atentos, que manden cartas a los periódicos, que vayan cuando puedan. Estamos gestionando, y si no logramos que lo ponga el recinto del Senado donde vamos a estar, una pantalla afuera, porque el salón es muy pequeño, no cabe el público, pero una pantalla afuera para que estén viendo todos los debates, que no sea ya escondidos para que nadie sepa. Estamos pidiendo eso, que vayan ustedes. Si logramos la pantalla bien, si no, cuando menos aseguramos que habrá sonido para que escuchen lo que vamos a discutir. Pero sin ustedes, sin ustedes no hubiéramos llegado, porque el voto es el que nos lleva, pero sin ustedes no vamos a poder dar plenamente, completamente la batalla dentro. Les estoy pidiendo que sigan, que estén atentos. Esta televisora del Senado, el canal del Congreso, el canal del Congreso, cuya directora me dijo hoy que van a transmitir todas las sesiones, es una aportación, es una posibilidad, siempre y cuando no se lo prohíban más adelante. La intención de ella es hacerlo. Estén atentos a lo que escuchen, a lo que lean.
lo vamos a estar difundiendo, pero el debate no debe quedar encerrado ahí entre las cuatro paredes del salón de sesiones, debe estar en la Ciudad de México. Eso les pedimos, vamos a dar la batalla nosotros y allá y ustedes en todos lados, y vamos a lograr para la Ciudad de México una constitución que busque la justicia, de avanzada, de defensa de los derechos humanos, de límites a los abusos del Estado. Vamos a acabar con las arbitrariedades policíacas, con los encapsulamientos, con las decisiones absurdas. Eso es lo que pretendemos y eso es lo que les pedimos, que sigan muy de cerca, que lo difundan y que nos apoyen. Muchas gracias. Jefe, qué bonita está su casa. ¿Cuántos millones le costó? Bueno, Mire, entonces carros nuevos tiene. De vamos a seguro hacer algún el rito rey de mago se todos los dio. y también Jefe, se posteriormente vamos a necesitar que todos se paren de pie después del grito de todos y vamos a entonar el himno nacional con muchas ganas, con mucha energía, que se note esa energía, ese festejo, Ana, al 15 de septiembre, por favor. Entonces, necesito aquí a Pedro Miguel y al Padre Concha, por favor. Muchas gracias. Se me olvidó el impreso, entonces se los voy a leer en esto. Hay una idea muy equivocada que anda circulando por ahí. Y es que no tenemos nada que festejar. Y yo digo, pues vengan al Buzón Ciudadano para que vean cuánto tenemos que festejar. Para empezar por ahí, ¡que viva el Buzón Ciudadano! ¡Vivan los cantos y los saludos en la soberanía de las calles y las plazas! ¡Viva! ¡Vivan las asambleas, los debates públicos y los mítines! ¡Viva! ¡Vivan las marchas! ¡Viva! ¡Vivan los volantes y los blogs y los WhatsApps y los periódicos pobres que circulan de mano en mano, de pantalla en pantalla, de boca en boca, de conciencia en conciencia, de lucidez en lucidez y de duda en duda! ¡Viva! ¡Vivan los libros y los artículos escritos para entender y proponer! ¡Viva! Para salir al paso de la mentira, para esclarecer el país y el mundo. ¡Vivan los videos que documentan la infamia! ¡Viva! ¡Viva la dignidad del pueblo ante la indignidad de los gobernantes! ¡Viva la organización que brota en los rincones del territorio y que se extiende como un mar de esperanza! ¡Viva! ¡Viva el surco en que se siembra la conciencia! ¡Viva la honradez combativa de los movimientos populares! ¡Viva! ¡Viva el avance de las resistencias! ¡Vivan los ciudadanos huérfanos de gobierno que se organizan para resolver y se preparan para gobernar! ¡Viva! ¡Vivan quienes trabajan sin descanso, tocando puertas y abriendo corazones! Y vivan los sindicalistas que no se rinden ante la ofensiva neoliberal. Y vivan los ambientalistas que enfrentan persecución, cárcel y asesinato por defender nuestro entorno. Vivan quienes defienden su manera de vivir sin imponerle nada a nadie, y vivan los que mandan obedeciendo, y viva la regeneración nacional. ¡Viva! Vivan las enfermeras y los médicos, las cocineras y los herreros, los físicos y los filósofos, los talabarteros y las vendedoras, los ambulantes y las contadoras, las escultoras y los escritores, las parteras y los gimadores, los historiadores, las bioquímicas, los mecánicos, las dentistas, los electricistas, los músicos, las recepcionistas, los carteros, los informáticos, las actrices, las sobrecargos y los bailarines, los campesinos y las obreras. ¡Viva! ¡Vivan los curas y las monjas que trabajan al lado de los débiles! Las y los legisladores que no traicionan a sus representados, los alcaldes y las jefas delegacionales honestas, los policías que cuidan a los ciudadanos en lugar de extorsionarlos,
los funcionarios que administran el presupuesto sin meterle mano, los soldados y marinos que se disparan en un pie antes de disparar contra sus hermanos del pueblo. ¡Vivan las jóvenes que rechazan la herencia de homofobia, de misoginia y de violencia! Las chavas y los chavos que toman la historia en sus manos, las jubiladas y los jubilados que entregaron millones de sus horas a la construcción de México. Ah, qué chingón. Perdón, es que se me fue la señal. ¡Vivan las mujeres que han conquistado mucho, pero siguen mirando sin cansancio ni el horizonte de su liberación definitiva! ¡Vivan nuestros hermanos migrantes traicionados desde la presidencia! ¡Viva el movimiento de los trabajadores de la salud! ¡Vivan las policías comunitarias! ¡Vivan los jornaleros de San Quintín! ¡Vivan los trabajadores de la maquila de Ciudad Juárez! ¡Vivan los maestros democráticos de todo el país! ¡Y viva la lucha magisterial en defensa de la enseñanza pública! ¡Viva! Aquí y ahora con la coordinadora. Aquí y ahora con la coordinadora. ¡Viva el artículo 39 constitucional! ¡Viva la separación entre la Iglesia y el Estado! ¡Viva el federalismo verdadero! ¡Viva el municipio libre! ¡Vivan los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, al salario remunerador, a la vivienda y a la cultura! ¡Viva Asunción Nochixtlán y Arantepacua y Xochicuautla y Cherán, y vivan todos los pueblos dignos del país y los barrios urbanos! ¡Viva! ¡Viva el Distrito Federal y los defeños que resisten la ofensiva privatizadora de sus calles y de sus espacios públicos! ¡Viva! ¡Vivan los presos políticos, los exiliados, los perseguidos y los desplazados! ¡Viva! ¿Qué quieren los presos políticos? ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Vivan los normalistas! Y vivan nuestros 43 desaparecidos, y vivan todos nuestros desaparecidos. ¡Viva! ¿Por qué vivos se los llevaron? ¿Por qué vivos se los llevaron? Y vivan los niños de la guardería ABC, y vivan los muertos de la guerra gubernamental y las muertas de Juárez, vivan las víctimas de la homofobia, y vivan los periodistas caídos en la lucha por la verdad. ¡Viva Cuauhtémoc! ¡Viva! ¡Viva Gonzalo Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Bartolomé de las Casas! ¡Viva! ¡Viva Francisco Tenamaztle! ¡Viva! ¡Viva Jacinto Canec! ¡Viva! ¡Viva Vasco de Quiroga! ¡Viva! ¡Viva Gaspar Yanga! ¡Viva! ¡Viva Gabriel Teporaca! ¡Viva! ¡Viva Fray Servando Teresa de Mier! ¡Viva! ¡Viva Francisco Primo de Verdad! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Juan José de los Reyes Amaro! ¡Viva Manuela Herrera! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Epigmenio González! ¡Viva Mariana Rodríguez del Toro! ¡Viva Francisco Javier Mina! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva María Fermina Rivera! ¡Viva Narciso Mendoza! ¡Viva María Tomasa Esteves! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Catalina González la Generala! ¡Viva el Batallón de San Patricio! ¡Viva Benito Juárez! ¡Viva Guillermo Prieto! ¡Viva Ignacio Zaragoza! ¡Viva José Santos Degollado! ¡Viva Melchor Ocampo! ¡Viva Mariano Escobedo! ¡Viva Vicente Riva Palacio! ¡Viva Ignacio Manuel Altamirano! ¡Viva Ricardo y Enrique Flores Magón! ¡Viva Elvia Carrillo Puerto! ¡Viva Juana Belén! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva María Arias Bernal! ¡Viva Aquiles Cerdán! ¡Viva Hermilia Galindo! ¡Viva Belisario Domínguez! ¡Viva Margarita Ortega! ¡Viva Francisco Villa! ¡Viva Dolores Jiménez y Muro! ¡Viva Elisa Cuña! ¡Viva Antonio Díaz Soto y Gama! ¡Viva María Talavera! ¡Viva Elisa Grinsen! ¡Viva Felipe Carrillo Puerto! ¡Viva Lázaro Cárdenas! ¡Viva Francisco Mújica!
¡Viva Heriberto Jara! ¡Viva Rubén Jaramillo! ¡Viva Benita Galeana! ¡Viva Valentín Campa! ¡Viva Lucio Cabañas! ¡Viva Demetrio Vallejo! ¡Viva Genaro Vázquez! ¡Viva Denis Prieto! ¡Viva José Revueltas! ¡Viva Sergio Méndez Arceo! ¡Viva Alberto Castillo! ¡Viva Josefina Reyes! ¡Viva Monsiváis! ¡Viva Meti Cariño! ¡Viva Marisela Escobedo! ¡Viva Samuel Ruiz! ¡Vivan las Nochebuenas del invierno, la flor de la biznaga del verano, el cempasúchil de noviembre y las jacarandas de la primavera! ¡Viva! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva! ¡Viva la verdad! ¡Viva! ¡Viva la honradez! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Muera el gobierno! El padre va a tocar la campana. A ver, va. Ay, espérame. Perdón, disculpe. A ver, mejor lo pasamos por acá. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Mexicanas y mexicanos, ¡viva México! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la soberanía del pueblo mexicano! ¡Viva su derecho indeclinable a la autodeterminación! ¡Viva la dignidad nacional! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva el cura don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva el cura don José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva la corregidora de Querétaro, doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva don Epigmenio González Flores! ¡Viva! ¡Viva el general Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva el general Francisco Villa! ¡Viva! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva! ¡Mueran los traidores a la patria! ¡Mueran! Los que la entregan hecha jirones a las ambiciones extranjeras! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva!
el gobierno! Recuerden, si tienen la posibilidad de compartir los videos por redes sociales, háganlo, para que el siguiente año seamos más, por favor. Y los invitamos el sábado a la presentación del libro, como ya lo habíamos dicho, el sábado a las 12, es gratis, solamente es donación voluntaria para hacer más